estamos yendo de la Patagonia. No. Estamos dejando atrás la Patagonia, emprendimos ruta rumbo a la costa. En realidad estamos transitando la ruta 25, atravesando la provincia del Chubut, y en un día un poquito nublado con pinta de que se va a caer una tormenta. Sí. Espectacular. Sí, pensábamos todos felices que la estábamos dejando atrás, pero no, hicimos una curva y está adelante otra vez, o sea Sí. que creo que hoy nos llueve. Creo que hoy no zafamos, pero bueno, vamos con mucha ilusión en realidad, pero también con un poquito de nostalgia ya de todo lo que hemos vivido estos meses recorriendo este trocito que nos faltaba de la Patagonia. Exactamente, a mí me hace acordar a cuando nos fuimos de Ushuaia, que nos llovió, y siempre decimos que bueno, estos lugares que nos marcaron tanto, ¿ves? Nos despiden llorando. Exacto. Tristes como nosotros, pero tristes aunque cargados de recuerdos increíbles. Es una tierra que cumple las expectativas. La Patagonia es Espectacular. épica. Espectacular la Patagonia. Así que nos vamos tristes, pero la verdad es que con el corazón muy contento. Y ahora de cara a lo que se viene. La idea es llegar hoy hasta Puerto Madryn, allí vamos a dormir, tenemos unas 6 horas de viaje. Ayer desde el Parque Nacional Los Alerces adelantamos una horita y pico hasta Teca, así que son 6 horas clavaditas hasta Puerto Madryn por esta ruta 25, que nos han dicho que era bien linda. Sí. Y de hecho se ve esa estepa patagónica, ¿no? Espectacular. Está espectacular y por ahora está en buen estado el asfalto, así que yo creo que van a ser las 6 horas que dice realmente el GPS. Pero en Puerto Madryn solo vamos a estar una noche, en realidad lo vamos a usar de parada de pernocta, primero porque ya estuvimos, Sí. 2 veces en realidad. Y segundo, porque nuestro destino final será Buenos Aires. Exacto, nos vamos para Buenos Aires otra vez, al menos de momento, y todo tiene una explicación. Realmente esto se remonta un poco a la pausa navideña que hicimos, también además de aprovecharla para hacer un descansito que no tuvimos en 2 años, la usamos para reflexionar y pensar alternativas, porque como saben, ya ahora dentro de poco van a ser 3 años desde que dejamos nuestros trabajos profesionales y todo tiene un fin. Y también aplica para los ahorros. Sí, se acaba el dinero. Se acabó, así que bastante estiramos, somos unos afortunados en Sí. ese sentido. También lo trabajamos, Exacto. qué carajo. Así que nada, estábamos cerquita del fondo y bueno, estábamos pensando una alternativa y hemos decidido entre unas cuantas que vamos a trabajar en remoto, teletrabajar de nuestras profesiones otra vez. Exacto. Habían unas cuantas posibilidades, pero hemos elegido esas que desde aquí nos permite compatibilizar y seguir con el viaje. Exacto, teníamos muchas otras opciones sobre la mesa, pero al final nos decantamos por esa, vamos a probar así. Claramente va a cambiar un poquito el viaje porque ahora sí que va a haber horarios y entre otras cosas tendremos que hacer ciertos cambios aquí en la camioneta para poder trabajar en remoto desde aquí, y es por eso que necesitamos llegar hasta Buenos Aires. Sí, la verdad es que no es que suponga una negativa para el viaje. De verdad que después de 3 años hasta tenemos ganas de... Es un plus al viaje. Sí. Porque no es que estemos dejando el viaje para trabajar. Somos unos afortunados en tener algunas opciones que aplican desde nuestra profesión el hecho de poder meterlo en el viaje y continuar explorando la maravillosa Sudamérica, ¿no? Así que vamos para allá ilusionados en meterle un par de cambios a la furgo, ponerla un poco confortable para lo que se viene.
Estamos pasando por un tramo que creo que faltan 30 kilómetros para los altares y es espectacular. O sea, de repente se abrieron unas montañas súper rojizas que parece que estamos en Mendoza o en otros tramos que se nos avecinan cuando hagamos la etapa del norte. La verdad es que es súper bonito y además incluso algunos cerros tenían tonos verdes, tenían tonos, bueno, de estos púrpuras raros que vimos en el Cerro de los Siete Colores cuando visitamos en Mendoza aquel. Ya sé que hay varios y la verdad es que nos está gustando muchísimo la ruta. O sea, además del conmute que necesitábamos para acercarnos hacia la costa este, estamos disfrutando un montón del camino en sí, del proceso, porque mira, es muy bonita, es muy paisajística esta 25 y está cumpliendo las expectativas que la gente nos había metido. Bueno, llegamos a los altares, paradita técnica para estirar las piernas, bajar a lunita y descansar todos un poquito en general de la ruta, que estuvo espectacular, la disfrutamos un montón. Muy bonita, sí. Ya nos habían dicho que era escénica y que estaba muy linda, pero no sé, nos esperábamos otro tipo de paisaje, ¿no? Sí, es muy digna de venir solo a hacerla y a visitarla. Yo creo que sí, ¿eh? Sí, o sea, bendita transición que estamos teniendo. Así que nada, ahora vamos a estirar las piernas y ver si comemos algo a lo mejor. Comer algo para poder recargar la energía y continuar ruta. Volvemos a las rutas ya con el estómago llenito y ahora tenemos aproximadamente unos 350 kilómetros. Yo creo que entre los dos la podemos hacer de una al toque. Sí, no vamos a parar más porque así llegamos antes de que se haga de noche a Puerto Madryn. Sí. Aunque ya conocemos el lugar, pero bueno, siempre es mejor, ¿no? Sí, más vale. Así que le vamos a dar un poquitito, que por cierto el asfalto tiene unos tramos increíbles. Hay tramos buenos y otros no tan buenos. Y otros no tan buenos. Pero bueno, la disfrutamos un montón, con las vistas nos olvidamos. Así que bueno, tenemos 3 horitas y pico, vamos a darle. Muy buenas desde las grutas, bueno, realmente San Antonio Oeste, que no es lo mismo. Ayer llegamos tras esa bonita ruta 25 hacia Puerto Madryn. Hicimos solamente noche como dijimos y hoy a la mañana le pegamos 3 horitas rápidas y nos pusimos aquí. Sí, porque queremos descubrir esta zona ya que estamos de paso. Cuando hicimos la bajada de la Ruta Nacional 3 hasta Ushuaia, no paramos realmente en las grutas y como es un lugar tan conocido aquí en Argentina, dijimos, bueno, vamos a intentar exprimir a ver si pillamos ahí el último coletazo del verano. Y bueno, la verdad es que hay bastante gente, hay ambiente, aunque hoy el día está nubladillo y no nos acompaña mucho, pero lo estamos disfrutando aún así de volver a sentir el olor a mar. Sí, más vale, realmente esto es un regalo, es un extra en esta transición, en esta ruta que vamos, como dijimos, hasta Buenos Aires. Así que si esto está en el medio, por favor, qué bendita parada técnica, ¿no? Sí. Le vamos a pasar bien, ya estar junto al mar es un regalo para nosotros, que Ange es muy de costa, como saben, en Galicia, costa a costa, así que estamos felices. Sí. Bueno. Estamos aquí en la playa La Mar Grande, aquí en San Antonio Oeste, y después nos vamos a acercar hasta las grutas en sí, hasta el pueblito de las grutas. Aparte nos cuadra justo la bajamar, que es cuando se puede ver en sí el efecto de las grutas, ¿no? Sí, lo que da nombre a las grutas. Exacto. Y ahora ya está eso, bajando la marea, y aquí al parecer es bastante plano porque llevamos, no sé, 20 minutos, media hora y ya bajó un montón. Es bastante plano el terreno, ¿no? Sí,
Así que en una diferencia de 1 hora a lo mejor se te va. Tenés que caminar y caminar para mojar los pies. Pero bueno, como dijimos, hoy no nos vamos a bañar, así que no nos calienta mucho. Capaz que después toco con los pies un poquito el agua, pero está para relajarse el día nada más. Está bueno, no hace viento, hace un poquito, nada de fresquito, pero cuando pega el sol como ahora, Se está lindo. se está bien. A ver esa carita. ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó, Luna? ¿Qué pasó en esa boca? ¡Qué Haces chancha! pozos, no puedes hacer pozos. Mira, toda la boca llena de arena, pero tú, ¿dónde saliste? Es la primera vez de Luna en la arena, ¿no? Está conociendo el mar. ¿Te gusta la playa? Uy, qué bien la playa. Primera vez. Primera de muchas, hay que hacer la playa de Perra de Costa. Sí, tiene que ser marina ella. Hay que aprender a nadar. ¿Verdad, Lunita? Cosita, ahora te doy agua, hija, porque te comiste toda la arena. Bueno, dejé a Ange leyendo un libro con esa tranquilidad que invitaba el momento y me vine a chusmear el agua con Luna mientras ella sigue experimentando las distintas texturas de la arena. La verdad es que está muy divertido verla meter la cabeza literalmente en pozos de arena. Está simpático. Y bueno, quería acercarme hasta la orilla, pero se me está complicando por dos cosas. Una, cada 5 minutos que pasa se me aleja más. Estoy yendo ahora y aún me falta un montón. Y lo segundo es que Luna no me deja porque hay por momentos estas liñitas, estos curvaturas llenas de agüita y ella cree que la voy a meter de una al agua y no me deja cruzar. Entonces la tuve que levantar un poquito para llegar hasta acá. No sé si dimensionan lo grande que es la playa. ¿Ven dónde está toda la gente? Y aún me falta esto. Es decir, es enorme y lo plano que es la superficie, ¿no? Porque si en este periodo de tiempo tan corto ya bajó tanto, significa que, bueno, no hay casi curvatura. O sea, es bastante curioso y muy simpático de ver. Así que nada, vamos a chusmear el agua, que ya nos falta poquito. Miren, miren, Luna. Vamos, Luna. Así me gusta. Ayúdame. Vamos, solo tenemos que llegar. Chusmeamos y nos vamos. Vamos, vamos. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. ¿Ves? Hay poquita agua. Hay poquita agua. No te va a pasar nada. Y sucia ya estás un rato. O sea que no te va a pasar nada. Te vendría bien incluso. Vamos, Luna. Vamos a tocar el agua. Luna está entretenida con su amiguito y no se está dando cuenta que cada vez estamos más dentro del agua. No se dio cuenta, sigue jugando y está dentro. Bueno, respecto al agua, tengo que decir que está súper calentita. No, de verdad, miren, Luna se está metiendo y no se da cuenta. Y es porque no está fría, está calentita. No me lo esperaba, la verdad. Está calentita. Te digo que si me caliento me meto. Muy bien. Es que ahora entiendo, mira, hay mucha gente dentro del agua. No sé si se llega a apreciar con la dimensión que tiene la playa. Se verán de muy lejos, pero hay mucha gente en el agua, esparcida. Es que está súper calentita. Y Luna sigue dentro. Bueno, vinieron a buscar a su amigo que se va por allá y se dijeron chau, estuvieron un montón jugando, pero le gustó, la verdad es que le gustó. Sigue en el agua, Luna. Muy bien, Luna, muy bien, muy bien. ¿Te gustó? Es que el agua con olas. Luna es costera, Sí. Muy bien, así te bañas un poco que ya tocaba. Vamos, Luna, vamos. Bueno, suficiente agua por hoy. La verdad que fue un espectáculo ver a estos dos jugando en el agua y viendo a Luna como completamente ignoraba que se estaba mojando. Justo que había salido el sol, la nube se había mojado. Muy bonito, y mira, mira. Es una mamera, va corriendo como si fuese a contarle lo que estuvo haciendo. Anche, no sabes. Lunita le da... ¿No viste nada desde acá? Lunita le da el aprobado a la costa. Su primera playa, más que aprobado. Se bañó pero muchísimo. Pero si estaba corriendo en el agua.
corriendo. ¿Qué pasó? No sabés todo lo que pasó. Se hizo un amiguito y con el amiguito se iban olvidando que se estaban mojando y entraron los dos de una. Sí, fue muy divertido, de verdad. Eres como tu mami, te gusta el mar. Le gusta el mar. Y cuando se fue el amiguito, seguía metiéndose conmigo, ¿eh? Le gustó un montón. Qué simpática estaba. Bueno, ahora una toalla porque si no se va a morir. A secarse, Luna, va. Cosita. Ahora la siestita. Bueno, nos acicalamos un poquitito y nos acercamos al centro de las grutas. Vamos a pasear por acá, que tiene pinta que habrá ambiente porque donde estacionamos en esa avenida estaba lleno. Lo que sí es todo estacionamiento de pago. Sí. Creo que por hora y media eran unos 750 pesos que puedes pagar en la aplicación o online. Nosotros no pudimos porque no nos reconoce la patente. Y lo Pero intentamos. Bueno, esperamos que no nos multen. Sí. Yo creo que, bueno, queda hora y media para que acabe la hora. Debería O sea ser que, mucha casualidad, ¿no? Bueno, Casualidad de que pasen y mala onda de multarnos cuando con la patente no somos capaces, no pudimos. Pero eso no lo saben. Claro, pero ellos no saben si nuestra intención fue buena o no. Claro. Es cierto, es cierto. Bueno, esperemos que no nos multen por 700 pesos, sería también. Pero bueno, no importa. Vamos a dar una vueltita. Anche, ¿sabes cómo se llama esta avenida? ¿Cómo? Bariloche. Oh. Ojo, una cosita que estábamos comentando. Notamos un montón que dejamos la cordillera porque subieron como 10 grados la temperatura. Uy, sí, el aire está caliente. El aire está caliente. O sea, nada que ver. Allá era como, bueno, nos estamos despidiendo de la primavera. No, aquí Sí, algunas noches pusimos la calefacción ya. sí, allá en la cordillera. Sí, pero nada que ver. Acá es verano otra vez. Otra vez. Hay un ambiente guapísimo. Muy de playa, muy de verano. Muy sí. activo, sí, es totalmente como temporada otra vez, está buenísimo. La gente, bueno, acá comiendo de todo, hay un montón de puestitos, tanto de souvenirs como de cositas piratitas. Sí. Hay re ambiente. Y allá abajo hay altavoces en la playa, mira, está lleno de sillas. Y sí, ahora está la marea baja, como dijimos antes, la baja mar es a las 8 y pico y se va a poder ver el efecto ese de las frutas en sí, pero no podemos bajar a la playa con Lunita, no permiten perros. Así que bueno, bajará Rubén, supongo, a grabar. Bastante larga la playa, ¿eh? Esta es la bajada cero, no sé cuántas hay, no sé si hay hasta 7, algo me suena de leer. Cuando estuve buscando si admitían perros en la playa o qué, vi como que decían que desde hace poco hay la Rinconada, es el lugar pet friendly, pero hay como bajadas de la 1 a la 7, que ahí no se permiten perros, esta es la 0, o sea, la 7 para allá. Tiene que ser enorme. Acabamos de estar, o sea, solamente hicimos 2 paradas, es decir, lo que hay en medio ya fue gigante. Si hay esa distancia entre cada una. Lo que sí es que es muy grande porque se puede ver allá al horizonte hormiguitas. Hay un montón de gente que viene con el mismo plan a pasar el atardecer acá. No sé si chusmearán la bajada por el tema de las grutas como nosotros queríamos. Sí. Pero... Y hay aquí muchas casitas de verano que se ve total ambiente de veraneo total. Sí, está Todas buenísimo. casitas. Y tiene un toque, mira, yo no estuve en este sitio que voy a decir, pero tiene un toque a Grecia. Yo sí pienso en Grecia, aunque no estuve ahí, pienso en muritos blancos, por el paseíto, toques sí. azules. Sí, Mykonos, ¿no? ¿Puede ser? Sí, las islas. Sí. Hay
como piletas dentro de la playa, ¿te fijas? Para cuando baja la marea. Se queda el agua ahí. Están quedando unos colores súper bonitos ahora con el atardecer, que además se refleja en lo que queda de agua, ¿no? Al bajar la marea se queda como una capita ahí y se están reflejando ahí los colores como si fuera un salar, ¿no? Me imagino. Sí, es espectacular. Hay una... Muy lindo. Está duplicado, digamos, el paisaje, muchos celestes, algunos lilas, Amarillos. rosas, amarillos. Está impresionante, me encantó. Y lo que sí, que antes hablábamos del cambio de temperatura, también lo que nos impactó desde que llegamos ya a la costa es notar esta sensación de mar, Humedad. esta humedad así Sí, de salada, pero ¿no? linda. Humedad salada. Sí. Es como muy de mar, de estoy al lado del mar otra vez. Sí, la verdad es que están siendo unos 2-3 días de locos, pero Estamos aprovechando. lo estamos aprovechando un montón. Y sí, porque esto en realidad es de ruta. Tenemos que llegar a Buenos Aires en cierta fecha. Claro. Entonces estamos como así como apurados, pero dijimos, bueno, vamos a parar en las grutas. Sí, Y así bendito conmute, transición, porque hay mucha gente que viene acá y lo marca en el calendario como destino a las grutas. Nosotros incluso queríamos visitarlo, pero al final, como ya dijimos, no se nos dio todavía la costa argentina al detalle, y las grutas era uno de estos puntos que teníamos que visitar, y poder haber pasado y ya visitar unas cuantas playas si se puede, ya es un regalo. Y sí, lo estamos disfrutando un montón. Muy buenos días. Buenos días. Amanecemos en San Antonio Este. Ayer visitamos Oeste, pero nos vinimos a dormir a San Antonio Este, concretamente a la playa de las Conchillas, que hay acá un spot de iOverlander que estaba muy recomendado, y vemos por qué está completamente lleno de motorhomes. Sí, es una zona de estacionamiento de motorhomes habilitada, es decir, está permitido pernoctar aquí, es por eso que está hasta arriba de motorhomes, todos así en filita, muy ordenaditos, con buen ambiente, y la verdad es que está todo bastante limpio, la playa está muy linda. Buenísimo. A Luna le gusta, mira. A Luna le encanta ser libre, pasó muchos días de parque nacional, así que ahora está feliz. Sí, muchos parques Ay, nacionales, qué susto. encerradita, ahora se está revolcando por todos lados y lo está pasando bien. Así que así nos despertamos con esta energía que tiene Luna. Y bueno, no, la verdad es que nos gusta mucho este spot, lo repetiríamos, solo que vamos a continuar camino, porque a pesar del número de motorhomes hay un silencio, el amanecer fue re lindo. Y bueno, vamos a estirar las piernas. Como ven, la marea está baja, es decir, nos tocó el tramo de marea baja por la mañana. Subirá pleamar, me parece que como a la 1 a las 2, ¿no? Hoy a las 2:30. 2:30. Así que vamos a disfrutar la pleamar en otra playa.
subió la marea, ahora cambió el paisaje por completo. El color empieza a ser más turquesa. Tiene un color súper bonito, pero nosotros nos estamos yendo hacia la playa de Punta Perdices, también aquí en San Antonio Este, que al parecer es una playa paradisíaca. Sí, dicen como el Caribe argentino, le dicen. Tenemos las expectativas muy altas, vamos en buena hora porque está subiendo la marea, pero aún no empezó a bajar, o sea que es buen momento. Y a ver si nos encontramos esas imágenes que vemos siempre en las redes, ¿no? De las aguas turquesas. Llegamos a Punta Perdices, ahora sí. Nosotros nos metimos en el estacionamiento de pago, que nos cuesta 1000 pesos la hora o 4000 todo el día. Pero bueno, hay opción de estacionamiento público también. Lo que pasa es que queda como más atrás. Claro, no está en la playa en sí. Sí. Ajá. Está como para allá, antes de entrar. Si quieres caminar, que no te apetece pagar, perfecto. Nosotros pagamos por un par de horitas, que yo creo que va a ser lo que estemos. Sí. Y venimos en hora punta porque es justo la pleamar. Sí. Sí, en pleamar, dice el chico además de la entrada, como sabíamos que es la mejor luz, se acentúa un poquito el turquesa y el fondo que está súper bonito, así que creo que venimos en el momento idóneo para pasarlo bien, un ratito en Punta Perdices. Bandera roja y negra, que significa mar peligroso. Está un poquito revuelto, hace un poco de viento quizá, pero nos vamos a meter igual, claramente. Está lindo, hace calor. Y es pet friendly, le preguntamos al chico y dijo que sí, que por ahora no había nada que impidiera a los perros y de hecho hay un montón de perritos. Hay varios. Así que genial, todo bien. Pues profunda, Sí, hace así, pa. Bueno, ya estamos listos para degustar esta agua que Para está sumergirnos. Está cristalina, cristalina, ¿eh? Tenemos que decir. ¿Y Lunita? Lunita tiene calor, pero está ahí que no sabe si meterse. Sí. Es que está fresquita. ¡Vamos al agua! ¡Vamos! ¡Vamos al agua! ¿Qué, mi amor? Sí, ven conmigo. Ven. Quiere, pero tiene miedo. Aquí, ven. Que se mueve. Hay que pensar. Mójate, Lunita. Ven, Lunita. Ven. Ven, mi amor. Está salada. Claro, vienes de los lagos. Vienes de la cordillera. Es que ahora es de los chica lagos. Andes. Y ahora el agua es salada. Ella que entraba, tomaba el agua. No, esta no se puede beber. Es una chica de lagos por ahora. Ven. Te da la patita. Quiere ayuda. Está guay que no es arena y que son conchas para tirarte aquí. Sí. Porque como son conchas, no te... No te llenas, no te haces milanesa. Claro. ¿Ves? Luna quiere, pero... Ay, está ahí. Están en puntitos. Ven. Ven. Mira. Así conmigo, así. Qué foto más bonita.